Hoy voy a retomar la temática. Estaba revisando desde hace una semana aproximadamente en que iba mi tema de revisión de anatomía y morfofisiología en cohesión con la medicina estética, y me encontré con que había prometido hablar acerca de la función hepatobiliar en el proceso digestivo y su impacto en la estética. Quiero contarles muy especialmente que estoy vinculada académicamente a un proyecto muy interesante. Es el proyecto del primer Congreso Internacional de Medicina para el Bienestar y Estética Regenerativa, en el cual voy a participar personalmente con algunas charlas y en el cual estoy participando activamente en la organización de los ponentes y organización académica, que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todos. Retomemos y sigamos hablando de lo importante de la fisiología de la digestión y de la absorción de los nutrientes en el fenómeno de salud y de belleza. Un abrazo muy especial a todas las personas que se están conectando en este momento por Instagram, y obviamente a todas las personas que van a ver los videos posteados tanto en Instagram como en YouTube y en Facebook en los próximos días. Ustedes son el motor de lo que yo hago. Infortunadamente, condiciones de trabajo y, por otro lado, algunas condiciones de salud que no han sido muy favorables para mí no me han permitido dedicar el tiempo suficiente. Normalmente cuando uno hace este tipo de videos, que son videos que no duran más de 20 minutos, uno tiene que invertir entre 3 y 4 horas organizando un esquema mental, una especie de cuadro sinóptico que se llama un mapa conceptual, para hablar en orden de lo que tiene que decir, y hacer una revisión bibliográfica para hacer para entregar una información que no esté desactualizada o que no haya sido desvirtuada con el paso del tiempo. Entonces, quiero hablar de dos órganos que son un par de glándulas que están anexos al sistema digestivo y cuya función exocrina y endocrina es muy importante para la condición digestiva y metabólica. Y la condición digestiva y metabólica ejerce una influencia clave en la manifestación física de la belleza. El volumen abdominal, por ejemplo, es una condición morfológica estética del cuerpo que está estrechamente ligada con el sistema metabólico, por aquello de la grasa perivisceral intracavitaria, por aquello de la grasa del panículo adiposo, pero también está estrechamente ligada con la digestión, ya que el abdomen es el lugar donde está todo el tracto intestinal, el tracto gastrointestinal, y el incremento de la cantidad de líquidos sólidos y gases dentro del lumen intestinal incrementa el volumen abdominal, y eso obviamente es inestético. Entonces, tener un conocimiento un poco más cercano a la condición funcional de este segmento del cuerpo, de este segmento del sistema digestivo, va a ser de bastante utilidad para todos los que interpretan la salud y la belleza a través de la morfología estética del cuerpo. En el último video, que repito, fue hecho hace 18 meses, yo me siento muy apenada de haber abandonado el canal por tanto tiempo. Hablaba yo del fenómeno digestivo al punto que llegamos al estómago y de cómo ese quimo que se produce en el estómago va a gotear hacia el duodeno y va a encontrarse para licuarse con la bilis y con el jugo pancreático. La bilis es una sustancia, es una mezcla de agua con colesterol, con sales biliares. Las sales biliares, ¿de dónde salen? Las sales biliares y los pigmentos biliares son unas sales construidas por el hígado gracias a la degradación de sustancias producto de la destrucción de glóbulos rojos viejos.
El vaso, que está a la izquierda, destruye los glóbulos rojos viejos y los residuos de esa destrucción pasan a través de la vena esplénica a formar la vena porta junto con la mesentérica superior y son tomados por el hígado. Los residuos de proteína hemoglobina son reciclados en conjunto con todas las proteínas, pero hay un grupo dentro de la sangre, el que tiene el hierro, dentro de la hemoglobina, perdón, el que tiene el hierro, que es el que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono y otras porquerías, que se llama el grupo prostético, que va a merecer otro tipo de degradación, y este tipo de degradación constituye las sales y los pigmentos biliares. Esas sales y esos pigmentos biliares son importantísimos para que en el duodeno ese quimo que salió del estómago, que tiene las proteínas en digestión inicial, pero que está lleno de grasas mezcladas con el agua y que todavía están completamente intactas, se pueda emulsionar con los líquidos pancreáticos. El jugo pancreático tiene básicamente 3 enzimas. La amilasa pancreática, que va a terminar la digestión de los azúcares y los almidones que se inició en la boca con la amilasa salivar. La lipasa, que va a iniciar y a determinar la digestión de la grasa para poder absorber los ácidos grasos, y el glicerol e incorporarlos a los sistemas metabólicos estructurales de las membranas, porque los ácidos grasos son importantísimos en estructuras de membranas celulares, no solamente en la constitución del panículo adiposo y no solamente en la condición de reserva energética. Los ácidos grasos juegan un papel importantísimo en la estructura del tejido que conecta y que envuelve todos los elementos, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Entonces, esos ácidos grasos van a tener que separarse e individualizarse para poderse absorber y poder disponerlos en todos los sistemas. Esa individualización se hace mediante un fenómeno de digestión que realiza un sistema enzimático que se llama el sistema enzimático de la lipasa pancreática. La lipasa separa los ácidos grasos de sus transportadores, que generalmente es el glicerol. Toma los triglicéridos y los convierte en 3 ácidos grasos y glicerol. Esos ácidos grasos van a ser absorbidos en el yeyuno, las grasas serán digeridas en el duodeno y serán absorbidas en el yeyuno. Por eso gran parte de los procedimientos quirúrgicos bariátricos saltan ese pedazo para que las grasas no sean digeridas y puedan salir derecho en la materia fecal, y de esa manera las personas no sigan incrementando la masa grasa corporal. El otro grupo de enzimas que tiene el jugo pancreático son las proteasas. Básicamente son 2 grupos, las aminopeptidasas y las carboxipeptidasas. En la charla anterior explicaba yo cómo los enlaces peptídicos unen el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido. De tal manera que en un extremo de la proteína tenemos libre un grupo carboxilo y en el otro extremo de la proteína tenemos libre un grupo amino. Estas enzimas actúan de extremo a extremo, empiezan a romper las carboxipeptidasas, empiezan a romper los enlaces por el extremo carboxilo, y las aminopeptidasas empiezan a romper los enlaces por el extremo amino, acelerando un fenómeno de digestión de las proteínas que va a facilitar la absorción de los aminoácidos, porque las proteínas no se absorben los aminoácidos. Entonces, esta emulsión que se forma en el duodeno entre la bilis, el quimo y los jugos pancreáticos va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar quimo, sino kilo. Kilo con Q, no con K, porque con K significa 1000. Ese kilo con Q va a ser el resultado de la acción particular de las lipasas, que van a darle una condición más emulsionada a las grasas que se empezarán a absorber en el yeyuno. El yeyuno es la segunda porción del intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 porciones. El duodeno, que es la más corta y que tiene una curvatura después del estómago que encapsula, digámosle así, la cabeza del páncreas. Luego viene el yeyuno,
que son entre 3 y 6 asas que van en sentido horizontal. Y después viene el ilion, que son 6 asas que van en sentido longitudinal, que van a terminar en un espacio que se llama la válvula iliocecalo de los boticarios, depositando la S en el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. En el duodeno, repito, se culmina la digestión de los almidones. Se culmina la digestión de los azúcares cortos. Por ejemplo, en el intestino delgado, en el duodeno, se producen unas enzimas que se llaman las disacaridasas, que toman esos azúcares cortos que salen de la digestión de los almidones, o los azúcares cortos que vienen en diversos alimentos, como la sacarosa, como la lactosa. Esos azúcares cortos se van a digerir en el duodeno gracias a unas enzimas duodenales que se llaman las disacaridasas. Cuando nos vamos poniendo viejos o cuando tenemos enfermedades parasitarias o infecciosas del tracto digestivo, no producimos disacaridasas. Y entonces esas azúcares empiezan a ser fermentadas por la microbiota. Esa fermentación produce una serie de ácidos, entre esos ácido láctico, y además libera una gran cantidad de gas butano y dióxido de carbono. Esos gases aumentan el volumen abdominal, incrementan el volumen del abdomen, y obviamente al incrementar ese volumen produce un reflejo espasmódico de la pared, y además los ácidos producen una irritación de la pared del intestino que genera dolor. Por eso muchas personas tienen distensión abdominal, dolor abdominal después del consumo de alimentos abundantes en disacáridos, como los lácteos, sobre todo los lácteos no fermentados. Los lácteos no madurados van a producir estos problemas, estos fenómenos de intolerancia, y eso va a modificar estéticamente el abdomen. Yo creo que todos los que están oyéndome en este momento han tenido la experiencia de estar comiendo muy rico y al final de la comida tener que desabotonar los pantalones o la falda porque ya el volumen del abdomen no tolera la cantidad de gas y la cantidad de líquido que hay contenido. Por esa razón tenemos que ser muy observadores, sobre todo cuando llegamos a la madurez, a la vida adulta, en la juventud, y cuando llegamos a la senectud, de no consumir alimentos abundantes en disacáridos, porque vamos a teniendo una deficiencia progresiva de disacaridasas, que son los que generan la intolerancia a la lactosa y otras intolerancias que hacen mucho más difícil nuestra digestión. En lo que a las proteínas se refiere, hay unos segmentos proteicos que tienen unos enlaces indestructibles, y esos se encuentran tanto en los alimentos vegetales como en los alimentos animales, y se llaman dextrinas. Esas dextrinas van a ser muy importantes en la formación del bolo fecal y en el incremento del tránsito intestinal. Dentro de esas dextrinas no solo hay dextrinas de carácter proteico, sino hay dextrinas originadas en los carbohidratos. Ciertos enlaces de carbohidratos, enlaces de carácter vegetales que se producen en las paredes de las células vegetales. Las células vegetales tienen pared y tienen membrana. En las paredes se llaman enlaces celuloides, producen una sustancia a base de la glucosa que se llama la celulosa, que es indigerible para el intestino humano. Entonces, cuando nosotros consumimos excesos de celulosa, o cuando nosotros no masticamos apropiadamente los alimentos vegetales, vamos a tener un fenómeno de fermentación de esa celulosa que produce irritaciones de la pared, tanto del yeyuno como del ilion y del colon, generando fenómenos irritativos con trastornos diarreicos. Dentro de esos elementos se encuentra un elemento de carácter proteico que se llama el gluten. Hace unos días discutía yo con un colega gastroenterólogo, me decía, llevamos más o menos 50.000 años comiendo trigo y ahora decimos que somos intolerantes al gluten. Y le decía yo, sí, lo que pasa es que llevamos 50.000 años comiendo trigo, pero no sobreviviendo más allá de los 50.
Y entonces ahora nos damos cuenta después de los 50 que somos intolerantes al gluten porque a medida que los años pasan tenemos más dificultades para el manejo de las dextrinas. Entonces, todas esas dextrinas van a ser importantes, pero también es importante que no se consuman en exceso para evitar el incremento del volumen abdominal o para evitar los dolores abdominales postprandiales causados por los fenómenos irritativos, tanto irritativos mecánicos como irritativos por cambios de pH. Luego tenemos las lipasas. La digestión de los lípidos debe hacerse con lentitud. Entonces, cuando usted consume excesos de líquido durante la alimentación, usted produce, como decíamos en videos anteriores, una dilución muy importante de los elementos enzimáticos, lo que va a impedir la adecuada digestión. Pero además de eso también incrementa la velocidad del tránsito, lo que hace que la digestión quede incompleta o que se realice mucho más adelante donde se puede realizar el proceso de absorción. Y eso va a producir un fenómeno de desnutrición crónica por mala absorción. Y va a agravar un fenómeno sindromático que se llama el síndrome de mala absorción, que en muchas personas se da por condiciones estructurales y deficiencias enzimáticas genéticamente codificadas, pero que cuando no se da desde la infancia se puede dar en la vida adulta por lo que yo llamo la mala higiene de la masticación y de la alimentación, que va a generar unas incapacidades de la digestión que llevan a una desnutrición crónica y además a un proceso inflamatorio crónico de la mucosa del tracto intestinal que cierra el círculo vicioso de impedimento de la absorción de nutrientes y de generación de elementos tóxicos, dada la función de fermentación que van a ser los componentes de la microbiota del tracto digestivo hacia ese alimento que no ha sido apropiadamente manejado desde la ingestión. Durante todo el trayecto desde la boca hasta el yeyuno, el intestino y el tracto gastrointestinal va a haber emitido secreciones que en todas hay agua. Todas tienen agua. Entonces, el quimo, el kilo y la es escrito H-E-Z, son materias de carácter muy fluido y cada vez más acuosos. La diferencia que tienen está en los componentes químicos en primer lugar y en segundo lugar también en los componentes microbiológicos, mientras que el bolo alimenticio es mucho más íntegro y tiene más bacterias exógenas. El quimo tendrá muchas menos bacterias, será más fluido y muy ácido. El kilo tendrá más bacterias, será más fluido pero muy denso y será muy alcalino. Y la es tendrá una gran cantidad de bacterias, estará neutro o levemente ácido y obviamente el aroma también será completamente diferente de acuerdo al lugar. La palabra es una palabra técnica para hablar de, no puedo decir aquí porque me censuran el video, pero los colombianos muy coloquialmente decimos miércoles para decir eso que yo normalmente pronuncio, pero que no lo voy a pronunciar porque como ahora se las dan de moralistas en estos espacios virtuales, de pronto me quitan el video si pronuncio esa palabra sinónimo de la palabra es, la caca. Esta condición del intestino delgado es sumamente importante en estética por varias razones. La primera, absorción adecuada es sinónimo de nutrición. La segunda, la absorción apropiada entre los linfáticos intestinales y el sistema microvascular va a tener un impacto directo en la celulitis y en el volumen de los miembros inferiores. También en la incidencia y en la evolución del lipedema y del linfodema primario de aparición tardía. La absorción adecuada
va a tener un impacto directo en la nutrición de todos los tejidos. Y si un tejido está bien nutrido, tiene una apariencia saludable, y tengo que repetir aquí, como reitero en todos los videos que hago en estos espacios, que salud y belleza van pegados, y que la belleza es la manifestación del buen estado de salud, y que eso significa poder, un poder social. Todo el mundo quiere acercarse y asociarse a las personas que están en buenas condiciones de salud. Esa es que tenemos en el yeyuno, va a gotear lentamente hacia un lugar de reposo que se llama el ciego. De esto, hablar del ciego, me voy a detener en el próximo video. Todo lo que quiero contarles hoy es que durante todo ese intríngulis de digestión en el tracto intestinal, en el duodeno, en el yeyuno y en el ilium, hay una cantidad de interacciones con la microbiota intestinal, microbiota que va a jugar un papel fundamental en la producción de sustancias tan importantes como la vitamina K, que tiene un papel fundamental en la producción de sustancias de la coagulación, que tiene un papel fundamental en la regeneración del lecho microvascular. Eso va a reflejarse estéticamente en la estética cutánea, por ejemplo, en la cuperosis y en la rosácea. La microbiota intestinal va a jugar un impacto a través de sus mensajeros químicos en su comportamiento y en su estilo de vida, y su comportamiento y sus emociones influenciadas por la microbiota intestinal van a influenciar de manera directa la microbiota cutánea. Entonces, cuando nosotros queremos acercarnos a esa condición del conocimiento, tenemos que ir más allá de simplemente ver lo que nos muestra una revista, o ver lo que nos recuerda una muñeca o un muñeco o un maniquí. Tenemos que ir a la internalización de lo que es la función simbiótica de los gérmenes en nuestro cuerpo, y de nuestros hábitos de vida cotidiana, para garantizar la estabilidad de esa microbiota y en consecuencia las buenas condiciones de nuestra salud. Quiero dar las gracias a todos por haber compartido estos 20 minutos conmigo en esta tarde. Quiero decirles que a través de SIGMED Capacitaciones y a través de mis páginas pueden establecer contactos si quieren participar con nosotros en este congreso que vamos a hacer el 31 de mayo, 1 y 2 de junio, con el objeto de introducirnos más a ese fenómeno de la estética regenerativa y a qué es lo importante para conservar salud, belleza y en consecuencia vida, que es lo que nos interesa más allá del ornamento y más allá de la superficialidad de lo que los medios de comunicación nos pueden vender como lo que es bello. Es un placer para mí compartir con todos ustedes. Gracias por estar conmigo. Y gracias por volverse siempre a conectar en estos espacios. Espero que podamos tener el tiempo suficiente para establecer contactos más frecuentes. Muchas gracias y feliz tarde.